que sea convincente para Dios, en el que Dios nos pueda bendecir y en el que Él nos pueda ayudar para ser mejores. Y hubo algo que desde esos días me quedó a mí pendiente, y eso es lo que yo quiero compartir. Ojalá de verdad que Dios nos ayude para que el propósito que nosotros tuvimos de esta fecha, de volver a empezar un ciclo anual, otra vez repetirlo, y sabemos que en diciembre, de acuerdo al calendario común, se vuelve a repetir, y generalmente eso es lo que todo mundo se hace, ¿verdad? Se propone objetivos, se propone metas a alcanzar. Nuestras metas son espirituales, nuestras metas tienen que ver con Dios, no están aparte de Dios, tienen que estar relacionadas con las cosas que Él quiere. Ese es el mejor plan, ¿ok? El plan de Dios para nuestra vida, y nosotros queremos llevarlo a cabo. Ahora la pregunta es, desde esos días me quedé con este pasaje de la Biblia, en el que, hermanos, me impresiona y vivo cada día impresionado, y vivo cada día motivado, y vivo cada día sorprendido. No dejo de asombrarme de todo lo que voy leyendo en la Biblia. Y está aquí. Vamos a esos pasajes en Lucas capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor, y yo les voy a decir dónde nos vamos a detener. Vamos a ver el contexto de la historia del profeta Johanán, que es Juan el Bautista, Juan el Inmersor, Juan que viene del desierto y que, bueno, pues es para algunos el último profeta, o para otros el mayor de los profetas, pero de sí mismo Juan dice: yo solo soy la voz que clama en el desierto. Dice Lucas 3:1: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconiste, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también está el hacha puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Bueno, la historia de Juan está relatada brevemente en los evangelios, pero hay algunas cosas importantes con las que quisiera yo comenzar para entrar cada vez más hacia el tema. Hermanos amados, Juan, ¿verdad?, es quien prepara el camino del Señor, pero Juan, como profeta de Dios, desde pequeño es llevado al desierto, y eso llevado al desierto pues por su propia seguridad, porque desde pequeño, recuerden, hermanos, que se manda a matar a los niños menores de 2 años respecto de la noticia que ha nacido el Mesías. Entonces Juan el Bautista es primo, ¿verdad?, de Jesús, y tiene 6 meses de edad de mayor que Jesús. Son 6 meses de diferencia de la edad, pero él, ¿verdad?, es llevado al desierto, muy seguramente donde ahora se conoce como las cuevas de Qumran, y donde la comunidad esenia se desenvuelve y crea, bueno, un sinnúmero de literatura que en estos últimos años se ha descubierto, literatura que contiene pensamientos
y conceptos que son expresados en el Nuevo Testamento y que ya eran para esa generación conocidos. Es como entender sobre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, que es un asunto muy interesante que viene de las cuevas de Qumran y de la comunidad donde muy probablemente Juan el Bautista creció, ¿ok? Y creció allí en primer lugar por seguridad de sí mismo, para no ser, para no morir en esa persecución. Juan el Bautista anda en el desierto vestido de pieles y comiendo miel silvestre, lo cual no representa nada a los profetas modernos de nuestro siglo XXI, que ahora, ¿verdad?, ellos pueden buscar la mejor plataforma, el mejor escenario, la mayor audiencia y las mejores ganancias. Pero, hermanos amados, el profeta de Dios tiene que exhortar al pueblo y consolar al pueblo. Y el profeta de Dios tiene que hablar al corazón de la gente para hacerles volver a Dios. En Segunda de Reyes 17, 13 y 14, la escritura dice que Dios dio profetas a Israel, diciendo a través de la boca del profeta: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, porque el pueblo de Israel se había extraviado en el pecado y se había apartado de los mandamientos de Dios. Es decir, ellos no ponían atención a la Torá, ni conocían Torá, ni obedecían a Dios. Pero el profeta se levanta para hacer volver al pueblo a Dios y para que obedezca a Dios. Juan, como profeta de Dios, se levanta en medio del desierto y el mensaje de Juan es tan contundente que las multitudes vienen a buscarlo. Y aquí no se relata nada de que haya sucedido algo sobrenatural, de que se haya visto algún fenómeno físico o un milagro que Juan estuvo haciendo. El más grande milagro por el cual muchos reconocen a Juan como el mayor de los profetas es el hecho de que al predicar la palabra y al hacer el llamado al arrepentimiento, a la teshuvá, a volver a Dios, la gente contestara. Porque el llamado se le había hecho, hermanos, por mucho tiempo desde la antigüedad: Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Sofonías, Malaquías. Los profetas llamaban al pueblo al volver a la obediencia a la Torá y los consolaban con la esperanza de la venida del Mesías, pero el pueblo no respondía porque no creía a Jehová su Dios. Así que pasaron muchos siglos hasta que llega este hombre y se levanta en el desierto a la orilla del Jordán y llama al pueblo al arrepentimiento, y el pueblo responde, porque el pueblo necesita hacer un cambio, porque el pueblo no puede seguir viviendo, el pueblo de Dios no puede vivir en el pecado, ¿verdad? No fue llamado para vivir esa clase de vida. Así que el pueblo responde, y ese es el maravilloso milagro, que cuando la palabra de Dios vino a Juan y Juan predicó, la gente escuchó. Antes no quería escuchar, pero ahora escuchó y decidió de su corazón buscar a Dios, y decidió de su corazón sumergirse en el agua en las orillas del río del Jordán. Y no crean que el río del Jordán era un río muy lindo, en una arena muy cálida, no, el río arrastraba tierra, arrastraba lodo, ¿verdad? Era agua corriente en el que toda la gente se iba a bautizar. Y hasta el día de hoy todavía se pueden ver esas partes del Jordán donde la gente se va a sumergir, y hay ríos más bonitos en Orizaba. Hay lugares más bonitos tan solo aquí en Orizaba en los cuales uno diría: bueno, yo quiero ir a ese lugar a bautizarme porque estoy arrepentido de mis pecados. Pero la gente no iba por el lugar, sino iba porque verdaderamente estaba escuchando la voz de Dios. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? ¿Alguna vez el Señor le ha hablado? Yo creo, hermanos, que quienes hemos dado este paso, como dice la Escritura, que hemos decidido seguir al Señor, bajamos a esas aguas a bautizarnos, tuvimos esta primera experiencia de sentir arrepentimiento en el corazón. Porque es necesario, hermanos, que podamos reconocer que la forma en que vivimos solo nosotros, por nosotros mismos, no es del todo agradable a Dios. Así que era una necesidad de la gente, y esa necesidad de la gente la llevaba a un cambio, y ese cambio era ser mejores para Dios. Amén. Ahora sí,
Ya quiero comenzar porque el verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vuestro corazón: tenemos a Abraham por padre. Haced frutos dignos de arrepentimiento. El llamado de Juan el Bautista, el primer mensaje de Juan fue el arrepentimiento. En hebreo se dice teshuvah. El primer mensaje de Jesús fue de arrepentimiento. El primer llamado de Jesús a la gente fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es de hacer la teshuvah. Entonces, ahora que pasamos estos días de inicio de año y las fiestas bíblicas de verano, contando, ¿verdad?, desde el inicio de año, del llamado del día de la trompeta, dice la Biblia, de la fiesta del día de la trompeta, y dice la fiesta del Yom Kippur, que es el día del perdón, y que bueno, pues esos días los vivimos, ¿verdad?, con arrepentimiento de corazón y con el deseo de convencer a Dios de que nos dé un año más de vida y muchos años más de vida, porque haremos cosas buenas. Hermanos, desde esos días algo ha cambiado en su vida, o ha logrado dar un paso adelante. No levante la mano. Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que esto nos fue de mucha bendición, de mucha utilidad para algo mejor, algo diferente. Pero por si acaso algo de estos días de fiestas bíblicas no logramos aprender completamente bien, para esto es este mensaje. Amén. Entonces el versículo 10 dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué haremos? Por si acaso no había quedado claro el mensaje que Juan estaba predicando, haciendo el llamado al arrepentimiento, cuando algunos suponían que esto era solamente un ritual, un asunto religioso o una mera apariencia. Pero Juan les recuerda: algo va a pasar del cual no podrás escapar, y vas a tener que rendir cuentas, y esperando, ¿verdad?, que las cuentas sean buenas. Pero la gente tenía temor, porque sabía que Juan era profeta de Dios. Hermanos, la profecía de Juan de poner el hacha y cortar el árbol malo se cumplió cuando en el año 70 se destruye el segundo templo y comienza una guerra entre Israel y Roma, una guerra que llevó a Israel a la pérdida total de su identidad nacional y de su territorio, por así decirlo, hasta 1948, y de eso han pasado ya 72 años desde el nuevo comienzo en el que se declaró Estado judío a aquella porción de la tierra. Fíjense cómo es la historia y cómo el profeta claramente dijo: el hacha ya está. Y esto lo entendían que iba a pasar y tenían temor. Hermanos, en el 70 hubo mucha muerte, mucho derramamiento de sangre, mucha gente tuvo que huir y perder sus propiedades y perder su vida y salir huyendo. A pesar de que el mensaje del evangelio ya se había anunciado y ya se les había hablado la palabra y se les había hecho la exhortación a volver al Señor, ¿verdad?, y a buscarle y esperar los tiempos de Dios y tener en el Señor consolación, muchos no quisieron. No aceptaron el llamado de Dios al arrepentimiento, que podía lograr, ¿verdad?, que las cosas cambiaran. Pero ¿qué haremos? Nosotros hemos también podido escuchar la palabra de Dios, unos por mucho tiempo, otros por poco tiempo, y sabemos, ¿verdad?, que es necesario el arrepentimiento como un estilo de vida, ¿de acuerdo? Pero por si acaso de esos días que acabamos de vivir todavía tengamos duda, yo creo que aquí está la respuesta.
la gente, los publicanos y los soldados. Tres grupos que bueno, no son tan comunes, mencionados con el interés de saber cuál es la voluntad de Dios. La gente, ¿verdad?, común. No hablamos de los religiosos, no hablamos de los consagrados, no hablamos de algún grupo judío en particular aquí. Aquí hablamos hasta de los que no, ¿sí?, de los que ni te pensarías que se iban a acercar de pronto a buscar las cosas de Dios. Pero hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios hace las cosas perfectas, y a veces nos sorprende cuando Dios llama al que menos esperamos, pero llega a las plantas del Señor y llega, ¿verdad?, con una pasión, con una entrega, con una sinceridad tremenda que sorprende. Pues aquí sucedía algo así. La gente, los publicanos, que generalmente eran de mala reputación, que eran un grupo encargado de apoyar al imperio romano, pero en el sentido de que eran los cobradores que estaban, ¿verdad?, manejando la tesorería y los impuestos. Y un ejemplo lo tenemos en el llamado de Mateo Leví, cuando le dice, ¿verdad?, que deje ese trabajo y busque al Señor, y él estaba allí sirviendo. Imagínense, hermanos, que pues para ese tiempo la corrupción de todos estos asuntos legales, y también las cuestiones religiosas del pueblo judío, había corrupción, una tremenda corrupción. Pero esta gente es la que viene a preguntar: ¿qué haremos? Y finalmente, pues los soldados, los que tenían que establecer el orden, y que muchas veces eran los causantes de abusos y los causantes, ¿verdad?, de maltratos, y etcétera, etcétera. Este grupo llega a preguntar: ¿qué haremos? Entonces la respuesta es hacer justicia. Digan conmigo: hacer justicia. ¿Qué es necesario si yo he tenido en mi corazón una convicción de arrepentimiento y no quiero repetir y no quiero vivir el ciclo de que me arrepiento pero realmente no me arrepentí? O sea, solo usé la fórmula de pedir perdón y volver a caer en la misma situación, y entonces esto no es así, hermanos. Diga conmigo: eso no es así. Porque no funciona, porque ya está claro que Juan les dijo, ¿verdad? No se engañen a ustedes mismos. Lo que se necesita es un verdadero cambio. No se necesitan solo las lágrimas en los ojos, se necesitan las convicciones en el corazón, se necesitan los cambios de parecer, no se necesitan los remordimientos, no se necesita la culpabilidad, no se necesitan las justificaciones, no se necesitan los pretextos, no se necesitan las explicaciones. Lo que se necesitan son los hechos, lo que se necesita son las decisiones. Lo que cae al fondo de tu corazón, lo que te queda hasta adentro bien grabado, de lo cual tú sientes carga. Y no tienes que dar mayor explicación. Las explicaciones ya se las dimos al Señor en el Yom Kippur, ya se las dimos al Señor en el Rosh Hashanah, ya se las dimos al Señor estando aquí. Ahora es el tiempo de actuar. Ahora es el momento de hacer. Ahora es el momento de pensar en mi vida. No sé, yo no soy gente publicano, no soy soldado, pero en mi vida hay cosas de las que me puede estar sucediendo como ellos, y me estoy preguntando qué tengo que hacer. Pero si veo que en mi vida hay injusticia, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que actuar en justicia, y justicia representa dar a cada cual según lo que merece, darle a cada quien lo que le corresponde. Cuando Juan el Bautista dijo, ¿verdad?, lo que el profeta Isaías decía de rellenar el hueco y a bajar, aplastar la montaña, es simplemente, hermano, hacer justicia. Al que hemos lastimado y está ahí, tenemos que sanarlo, tenemos que levantarlo, tenemos que restaurarlo, tenemos que reconciliarlo, ponerlo en su lugar y no dejarlo allí. Pero el que está lleno de soberbia, lleno de orgullo, lleno de altivez, y le hemos dado la razón y le hemos seguido el juego y le hemos dado chance que se mantenga allí en su soberbia, en su altanería, en su vanidad, en su orgullo por la riqueza, por lo que sea, a ese hay que quitarle esto y bajarlo de allí. ¿Ok?
Eso es ser justo. Porque si entonces, hermano, nosotros seguimos promoviendo al que es altanero, al que es falso, al que está actuando en mentira, estamos perpetuando el error. ¿De acuerdo? Tenemos que componer la situación. ¿Y qué va a significar para todos? Un conflicto. Pero es a veces mejor entrar en un conflicto aquí que entrar en un conflicto allá. ¿Ok? Es mejor empezar a resolverlo. Así que, hermanos amados, con quien hemos actuado mal, necesitamos componerlo. ¿Ok? La escritura dice en el verso 11: y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahora, quiero también decir, ¿qué tenemos que hacer en este plan de cambio, en este deseo de ser mejores? Seguir este consejo, hermanos: hacer misericordia. Digan conmigo: hacer misericordia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer misericordia y tenemos que hacer justicia. Si justicia es darle a cada quien lo que se merece, misericordia es no darle a alguien lo que se merece. ¿Cómo vamos a resolver este dilema? Si tenemos que darle a cada quien lo que se merece, pero también no tenemos que darle a alguien lo que de verdad se merece. Es decir, hermanos, es lo mismo que estoy diciendo y lo volvemos a repetir. Hay quienes de verdad, en su altivez, en su orgullo y en su altanería, no les hemos dado lo que se merecen. Ahí hay que hacer justicia. Pero a otros que han sido dañados, agravados y lastimados, ahí no hemos sido misericordiosos, y tenemos que actuar con misericordia, hacer justicia y hacer misericordia. Desde tiempo atrás, Dios en la escritura ya había dicho: que pide Jehová tu Dios de ti, sino que hagas misericordia, hagas justicia, temas mi nombre. Amén. Es esto que ahora Juan vuelve a mencionarlo, y no hay mensaje nuevo. No hay mensaje nuevo, es el mismo que se ha dicho del principio. Pero como entendemos, hermanos, que Dios quiere recordarnos siempre las cosas más importantes de la vida, las cosas más importantes de la vida. Y vean que Juan el Bautista está en el punto de la reconciliación. Así que la palabra de Dios es muy específica, y creo, hermanos, que si aquellos a los que Juan les dijo lo que tenían que hacer sencillo, lo hicieron, comenzaron a vivir un cambio en su vida. A lo mejor no era todo lo que tenían que hacer, pero yo creo que si hacían esto, les iba a dar lo que necesitaban para comenzar a caminar en una mejor dirección, en una mejor vida, en un cambio de salir de un círculo vicioso que no pueden escapar, y poder comenzar a caminar en un círculo virtuoso que los haría verdaderamente salir adelante en la vida. Y si hay algo que Dios quiere para nosotros, es que salgamos adelante en la vida. Dios no quiere que te quedes en el hoyo de la desesperación. Dios no quiere que te quedes ahí en el montón de culpabilidad. Dios te quiere sacar adelante. Amén. Dios nos quiere sacar adelante, nos quiere sacar a flote, quiere ayudarnos a resolver esto, porque todo esto es hacia nosotros y para nosotros, para nuestro bienestar. Recuerden que Dios le dijo al profeta, dijo por boca de Jeremías: yo tengo planes para su bienestar y no para su mal, porque mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Entonces Dios tiene planes de bien. ¿Cómo vamos a lograr disfrutar, vivir o llegar a los planes de Dios? Si es que nosotros no hacemos cambios. Y estos cambios tienen que ver sencillamente con que hagamos misericordia a quien debamos hacer misericordia, y justicia a quien debamos de hacer justicia. Debido a que vivimos en un mundo que está de cabeza, pues este mundo de cabeza hace lo contrario, porque al que debería de ayudar oprime más,
y al que debería, ¿verdad?, de exigírsele, se le exige menos. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que pasaba en aquel tiempo. En Lucas 3:12 dice la escritura una vez más: vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Sí, le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Ahora él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. No exijáis más de lo que está ordenado. Y fíjese que Juan el Bautista no está negando o les está diciendo que no hagan su trabajo, porque la tarea de los publicanos, volvemos otra vez al punto, era pedir los impuestos a los judíos para llevar los tributos al arca de los romanos. Y ellos entonces, en medio de su corrupción y en medio de su estatus y todo lo que pueda haber, aprovechaban la situación y estaban oprimiendo a la gente. Así que, ¿qué era lo que tenían que componer? Pues esto es lo que tenían que componer, simplemente, ¿verdad? No exigir más de lo que tenían que exigir, ¿ok? Creo, hermanos, que también nosotros en nuestra vida podemos encontrar muchas cosas en las que en ocasiones, sea por nuestro carácter, sea por nuestra forma de ser, sea por lo que hayamos vivido, nos podemos encontrar en situaciones así. Y ahorita les voy a dar un ejemplo muy sencillísimo, muy común de todos los días, nosotros que vivimos aquí en la provincia. Encontramos a las personas que vienen de las sierras, que traen sus muebles de maderita, y ellos lo hicieron con sus manitas y lo trabajaron, y son obras artesanales y nos las ofrecen de manera general. ¿Y qué es lo que uno hace? La primera pregunta que uno le hace cuando ya uno sabe el precio de la gente que hizo con sus propias manitas su trabajo: ¿cuánto es lo menos? ¿No? ¿Y cuánto es lo menos? Y la gente, pues por la necesidad, no, pues cuesta 200, pero la gente es tan que dice: se lo dejo en 150, y ya con ganas, porque cuando nos ven interesados vuelven a bajar su precio. Se lo dejo en 100, se lo dejo en 80. Bueno, Señor, ayúdanos. Pero cuando nosotros vamos a Plaza Valle, pues no nos acercamos a la tienda comercial y le decimos al vendedor: ¿cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos de la sala de 8,000? ¿Cuánto es lo menos? No hacemos eso, ¿verdad? Al contrario, si ellos nos dicen: este es el pago del enganche más el IVA, más el interés, y si se atrasa le cobro más, y salimos contentos. Ay, ya me compré ay, ya tengo ay, ya tengo mi otro. Es un ejemplo muy sencillo, perdón por el ejemplo, pero solo los quiero hacer pensar, que hagamos todos esa reflexión juntos, que no puede ser así, ¿verdad? Que tenemos que ser justos y también tenemos que ser misericordiosos, y tenemos que pensar un poquito en la situación. En el ejemplo que yo les doy, si la persona dice: eso es, y yo me tengo que sentir contento porque estoy haciendo algo bueno, no solamente algo para mí, sino algo por alguien más. ¿Qué haremos? El verso 14 ahora dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Pero agregó algo interesante, hermanos: y contentaos con vuestro salario. Fíjese. Entonces, hay tres cosas que yo, hermanos, les comparto en este mensaje. ¿Cómo llevar a cabo un plan de mejoramiento si yo ya sé lo que tengo que hacer? Bueno, aquí hay un ejemplo. No te olvides que tienes que hacer misericordia, hacer justicia y estar contento, porque el contentamiento es uno de los factores importantes que a Dios le interesa. Porque ya Jesús dijo en Mateo 6 que las aves del cielo Dios las alimenta, y los lirios del campo el Señor los viste. Cuánto más valiosos somos nosotros.
Solo que busquemos el reino de Dios y su justicia, y esas cosas serán añadidas. Que podamos saber y confiar que nuestro Padre Celestial nos cuida y no nos abandona. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Usted puede confiar en Él? ¿Yo puedo confiar en eso? Suficiente. Tengo que estar contento de mi situación porque Él la sabe, porque Él está atento, pero también yo tengo que hacer justicia y tengo que hacer misericordia. Amén. Fíjense, hermanos, que posiblemente los soldados no estaban contentos con su salario, así que venían al soborno, venían a la corrupción, algo similar, y no quiero entrar en detalles, ¿verdad? Pero es algo que pasa el día de hoy con muchos que trabajan en la policía o en algún puesto de autoridad. No están contentos. Así que ¿qué pasa? Incurren, cometen delitos y entra toda la problemática, ¿verdad? Todo lo que ahora, ¿verdad?, nos ha pegado como sociedad. ¿Por qué? Por no estar contento, por querer más o por ver la oportunidad y ahora de aquí me agarro, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están aquí? Bueno, pues entonces, creo, hermanos, que de verdad el mensaje que encontramos aquí sigue siendo relevante. De veras creo que, hermanos, sí podemos aprender y podemos tomar en consideración lo que estamos leyendo aquí en la Biblia y llevarlo a nuestra vida. Lo podemos llevar a nuestra vida y podemos considerar las ocasiones donde nosotros quizás hemos tenido que ceder por alguna u otra causa a algo que necesitamos cambiar. La vida del cristiano, la vida del creyente debe ser diferente a la vida de aquel que no tiene al Señor en su corazón. Y aunque, ahora sí, para terminar y en conclusión, aunque como seres humanos vivimos experiencias parecidas a cualquier otra persona, porque un buen cristiano se puede enfermar, un buen cristiano se puede morir, ¿verdad? Como cualquier otra persona. Un buen cristiano puede tener un problema o puede estar viviendo una situación, ¿sí? Una persona, somos en ese sentido como los demás, pero no iguales, porque nosotros tenemos al Señor, ¿verdad? Tenemos a Él y a Él podemos acudir, en Él podemos confiar y Él nos puede sacar adelante. Así que hay que darle a Dios un gran aplauso de alabanza. Aleluya. A Dios sea toda la alabanza. Entonces, por favor, pónganse de pie y acompáñenme a orar unos momentos. Quiero, por favor, pedirles que piensen si ustedes tienen un plan o han tenido un plan delante del Señor en el que puedan decirles: mi vida necesita un cambio, yo quiero llevarlo a cabo. Consideren estos factores: actuar con justicia y actuar con misericordia. ¿De acuerdo? Como Dios ha sido misericordioso con nosotros, pero como Él también es fiel y justo en todas las cosas. Cierre sus ojos unos momentos y si usted quiere, prepare su corazón